Ahí va. Nosotros habíamos empezado a hablar la clase pasada acerca del concepto de constitución. Es decir, nosotros arrancamos el curso hablando de derecho público y dijimos, bueno, si tenemos que decir qué es el derecho público, de alguna manera también tenemos que definir lo que es el derecho privado, ¿no? Y ahí nace esa distinción, derecho público, derecho privado, cómo diferenciamos uno de otro. Y ahí nos fuimos metiendo de lleno en lo que es la cuestión de el ordenamiento jurídico, cómo funciona, algunas nociones básicas de cómo funciona el ordenamiento jurídico y algunas de las ramas del derecho, de las cuales obviamente la que más nos va a interesar a nosotros es el derecho constitucional, ¿no? Porque es lo que venimos a estudiar acá. Entonces, ya sabemos más o menos de lo que hablamos cuando hablamos de derecho público, sabemos que hablamos de determinadas ramas, administrativo, financiero, penal, y una de esas ramas es el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Es el derecho que se ocupa de estudiar la Constitución. Si es el derecho que se ocupa de estudiar la Constitución, la siguiente pregunta lógica que nos tenemos que hacer en el curso es, ¿qué es una Constitución? Esa es un poco la pregunta que vamos a intentar resolver, que intentamos resolver a lo largo de la semana, ¿no? El lunes arrancamos con una evolución histórica, que me parece que está bueno hablar un poco de historia, de cómo llegamos hasta acá, y además esa historia nos va a servir después cuando sigamos dando algunas ideas a lo largo del curso, como por ejemplo Estado de Derecho, y algunos otros temas interesantes que aparecen en el programa, vamos a volver a esta parte de evolución histórica porque cuando veamos, por ejemplo, en algún momento capaz que llegamos a ver el habeas corpus, eso también lo vimos en la evolución histórica, con la Carta Magna, etcétera, que me parecía un buen momento el principio del curso para empezar a hablar de todos estos temas desde la evolución histórica. Así, la clase pasada habíamos hablado de el surgimiento, digamos, de la evolución hacia lo que hoy en día se llama el constitucionalismo, ¿no? Es decir, la idea moderna que tenemos nosotros de que todo Estado debe tener una constitución, ¿no? Cuando ustedes les preguntan o cuando ustedes se imaginan un país o, digamos, quieren introducirse al ordenamiento jurídico de ese país, quieren saber cómo ese país se administra, cómo ese país administra su poder público, los derechos que consagra ese país para sus habitantes, para sus ciudadanos, lo primero que ustedes googlean, ¿no? O le preguntan a ChatGPT, depende cómo busquen información ustedes hoy en día, lo primero que buscan es una constitución, ¿no? Si ustedes quieren saber cómo se organiza el poder en Burkina Faso, ¿qué van a hacer? Van a googlear Constitución de Burkina Faso y ahí les aparecerá cómo se organizan los poderes, etc. Después vamos a meternos un poco más en algunos detalles que ya me imagino ustedes estarán pensando acerca de todo esto. Pero bueno, esa idea que nosotros tenemos no siempre fue así, las constituciones no siempre existieron y por eso habíamos mencionado un poco esta evolución histórica, ¿no? Arrancamos con, se puede ir muchísimo más atrás en el tiempo, pero arrancamos con la Carta Magna de 1215, aquel documento que le arrancan los nobles al rey Juan Sin Tierra, que es el punto de partida que nosotros elegimos porque es el documento más antiguo en el cual se le imponen limitaciones y se potencia una institución que hoy en día es fundamental para entender el Estado, como es el Parlamento, pero en 1215 es la primera vez que se le imponen ciertos límites a un monarca de carácter medieval en lo que es Occidente, ¿no? Entonces, bueno, es un antecedente muy, muy lejano de lo que es el constitucionalismo moderno. Vimos su historia, vimos cómo surgió y las necesidades que cubrió. Después hablamos de dos documentos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, cómo esa declaración cristaliza las ideas del contractualismo, muy en boga en su época, cuáles eran los autores del contractualismo. Esto ustedes lo tienen que saber ya de la vida, digamos, ¿no? Yo ¿Cuáles son nunca. los tres contractualistas clásicos? Todo será uno. Hobbes era uno, dice Máspoli.
Está bien, tenemos un 33% resuelto. Rodríguez, dígame. Hola, ¿se me escucha bien? No la escuché, no sé si es que está muy bajo o que yo... ¿Ahí mejor? El resto la escucha porque veo que tiene el cosito verde. Se ve que es mi computadora que Hola. está. Se escucha un poco bajo. Ah, Moreira dice que se escucha un poco bajo, Rodríguez. Pero voy a hacer de cuenta que está con Villarreal y que dijo Rousseau y le voy a contar como que estuvo bien lo que dijo. O sea que si dijo Lionel Messi, ya quedó como que dijo Rousseau y que estaba bien. Agradézcale acá a Villarreal. Este, y acá, como dice Cabral, y me imagino que era lo que iba a decir González y Lufar, John Locke, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, John Locke y Thomas Hobbes son el tridente ofensivo del contractualismo, es decir, la idea de un estado de naturaleza previo a la existencia del Estado. Ese estado de naturaleza, los hombres tienen derechos, pero son todos iguales, no hay un poder que lo organice todo, y de ese estado de naturaleza, tanto Hobbes como Locke como Rousseau hacen salir al hombre de ese estado de naturaleza a través de la celebración de un contrato social. Y en ese contrato social se crea una institución superior a todos los hombres, que es el Estado, que, como ustedes sabrán, por teoría de las relaciones internacionales o lo que sea que ustedes estudien, acuérdense que yo no hice la carrera de ustedes, hice otra distinta, este, todo eso ustedes me imagino que lo estarán manejando el Estado como figura central a partir de la Paz de Westfalia de 1615, creo que es, en el cual el Estado se transforma en el paradigma y en el centro absoluto de la vida jurídica y política de las relaciones internacionales. Dígame, Fortes. Gracias. Solo para confirmar, fueron los tres principales de idea de contrato social y este fue lo que inspiró la Constitución de los Estados Unidos. ¿Fue esto? No solamente la de Estados Unidos, sino todo el proceso constitucionalista, es decir, esta idea del contrato social es la que inspira todo el constitucionalismo moderno hasta nuestros días, ¿no? Es decir, Okay. hasta el día de hoy podemos rastrear esa cuestión. ¿Y cuáles eran Locke, Rousseau y cuál era el otro? Son John Locke, Juan Jacobo Rousseau, perdón que dejé de interrumpir, John Locke, Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes. Son los Ah, tres Hobbes. contractualistas. Sí, Gracias. alguien había levantado la mano. Sí, yo, Simón. Dígame, Torres. Buenas tardes, primero que nada. No, yo agregaría también a Montesquieu, porque es el pilar principal de la separación de poderes, que creo es importante agregar. Y después el Tratado de Westfalia fue en el 1648. 1648, no sé por qué dije 1615. Tiene razón usted, Torres. Este, yo siempre dije que soy espantoso para las fechas, por eso me anoto las fechas acá. Yo siempre digo que soy espantoso para las fechas y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo una vez me olvidé de mi propio cumpleaños y vi que la gente era muy amable conmigo ese día y me felicitaba y yo dije, qué le pasará a la gente que hoy está tan amable? Allá como a las 2 3 de la tarde dije, ah, claro, hoy cumplo años. Así que sí, 1648 tiene razón usted. Se ve que me confundí con el 1215. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, sin dudas. Montesquieu es el padre, digamos, de la idea de la separación de poderes, ¿no? Lo vamos a ver ahora en un rato cuando hablemos del criterio valorativo, del concepto valorativo de la Constitución, si eso tiene alguna relevancia, pero claramente eso, tal vez la idea de Montesquieu no cristaliza tanto en la Declaración de Independencia que estamos viendo ahora, pero sin duda la Constitución de los Estados Unidos, 1789, si Torres, corríjame si me equivoco, entra a regir en el 89, ahí sí, claramente la influencia de Montesquieu es incuestionable, ¿no? Es decir, los Estados Unidos de América se organizan como una república
y al organizarse como una república confederada, digamos, separan el poder en tres sistemas orgánicos, podríamos decir hoy más modernamente, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que son los clásicos tres poderes. Uruguay sigue esa misma línea, por eso decimos, todo esto son los antecedentes de lo que vamos a tener nosotros. Y nos habíamos quedado la clase pasada, si mal no recuerdo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, esa idea de que ya aparecía en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, esa idea de que los hombres nacemos con una determinada cantidad de derechos y que esos derechos son independientes del ordenamiento jurídico, es decir, son inherentes a la persona humana, inalienables, decía la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿No? ¿Por qué son inalienables estos derechos? Porque estos derechos ya existían en el estado de naturaleza. Y si ya existían en el estado de naturaleza y el estado es posterior a la existencia del estado de naturaleza, eso significa que los derechos, el derecho a la vida, al honor, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, todos esos derechos son independientes del Estado. No necesitamos que el Estado los reconozca ni los cree, ya los tenemos previamente a la existencia misma del Estado. Acá Dufar dice que ese año se escribe la Constitución, pero entra en vigencia en el 89. Claro, se escribe en el 87, se aprueba en el 88 y entra a regir en el 89, si mal no tengo la fecha, pero puedo estar equivocado, como Torres ya lo demostró empíricamente. Dígame, Filippini. Hola, profe. Es para chequear en qué año se aprobó la Declaración de Derechos Humanos, perdón, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Fue en 1789? 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Ok, el Reino de Francia. gracias. No, por favor. Y acá entonces pasamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada, y si no lo dijimos, lo decimos ahora, que Estados Unidos empieza a regir la Constitución de los Estados Unidos en 1789 y hasta el día de hoy seguía rigiendo la Constitución moderna más antigua, y sigue rigiendo hasta el día de hoy con algunas enmiendas, obviamente. Bueno, el caso de los franceses va a ser totalmente distinto. Todas estas han sido constituciones de los franceses. Vean que los franceses son gente muy dada, ¿no? Después decimos que el derecho público en el Uruguay tiene sus raíces en el derecho francés. Como para no tener un derecho público tan desarrollado los franceses, miren la cantidad de constituciones que tienen, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, nosotros tuvimos la de 1830, la de 1918, dos, la de 1934, la de 1942, 52, ahí van 5, 67, 6 constituciones tuvimos en total. Después cada una de ellas sufrió alguna reforma, pero ahí tienen las constituciones que ha tenido Francia, que además Francia ya va, cada tanto se refunda, no confundir, no dije que se refunde, dije que se refunda, y tenemos la Primera República, la Segunda República, y al día de hoy, ¿por cuál vamos? No sé si alguien... ¿Por qué República Francesa vamos? De a uno, ¿eh? ¿Ninguno sabe? Profe, ¿no es la del 91? Ah, sí, pero el número de república. A ver, Dufar, que hoy se quedó con la mano levantada. Yo creo que es la quinta, sí, como dijo alguien en los comentarios. Ah, acá Fachán dice y usted, Dufour, también. Exactamente, Sí. estamos en la Quinta República, la Cuarta República cae en el 58 y se refunda en la Quinta República. Hoy en día hay quien habla de que posiblemente caiga la Quinta República y se instaure la Sexta República Francesa,
Pero bueno, crisis política siempre hay en el mundo, así que, y en Francia, crisis política también es bastante común. Pero bueno, estamos en la Quinta República, se crea en la época del general de Gaulle, fíjense ahí, la última constitución, 4 de octubre de 1958 es la fecha de la quinta. Insisto, hay rumores de que en algún momento va a venir la sexta, no sé, veremos. Digamos, algo que tienen en común con Brasil, ¿no? Ambos están buscando la sexta. Yo no soy futbolero, aclaro, pero bueno, hay chistes que escapan a esa lógica. Y si tenemos entonces que lo que queríamos llegar es al constitucionalismo moderno y queremos llegar a el concepto de la Constitución y queremos estudiar la Constitución del Uruguay, tenemos que ir a la primera Constitución que tuvimos en la República Oriental del Uruguay, que fue jurada en la fecha, los escucho, a ver, Dufar, 18 de 18 de agosto de julio. 1830. casi, tiene 2 de 3 bien. A ver, Pérez, 18 de julio de 1830. ahí va, de julio. Agosto es el 25 de agosto, que es la declaratoria de la independencia, y el 24, que es la noche de la nostalgia, que son las dos fechas importantes de agosto. 18 de julio de 1830, el pueblo oriental se reúne y juramenta la primera constitución de la República, y de alguna manera podemos decir que ahí nace nuestra república, nace nuestro derecho constitucional. De hecho, ustedes saben que las leyes tienen números, ¿verdad? Todos saben que las leyes tienen números. La clase pasada, si se acuerdan, cuando hablamos del concepto de contrato de adhesión, ¿se acuerdan que mencionamos la ley 17.250? Bueno, las leyes tienen números, no sé si alguna vez se preguntaron cuál era la ley número 1, pero la ley número 1 es la primera ley aprobada luego de la Constitución de 1830, porque ahí comienza nuestro ordenamiento jurídico. Y por si alguien se lo preguntaba, la ley número 1 es una prórroga de plazo de una pensión a una viuda de guerra. No es lo más elaborado que podíamos poner como ley número 1, pero bueno, esa es la primera ley, una prórroga de plazo. Así que cada vez que... Hola, profe, profe, perdona interrumpir, pero ¿cómo fue que dijiste la ley 1? ¿Cuándo fue aprobada? Es la primera ley aprobada después de la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830. Ahí va, gracias. Supongo que habrá sido el 19 de julio, no iban a estar aprobando una ley el mismo día que estaban jurando, pero el uruguayo hace cosas muy extrañas. Y la primera ley es una prórroga de plazo. Así que el derecho administrativo uruguayo viene prorrogando plazos desde el origen mismo del ordenamiento jurídico uruguayo. Filippini, dígame. Profe, yo tengo algo que me llama la atención. Si los países o nosotros en general usamos el término Uruguay para referirnos al país, pero si nosotros juramos la Constitución el 18 del 07 de 1830 como República Oriental del Uruguay como nombre oficial de la República, nosotros somos país o república según la jura de la Constitución. ¿Está bien llamar Uruguay como país? Bueno, el nombre del país se discutió bastante. Hubo una propuesta que era, en realidad el nombre oficial del Uruguay era el Estado Oriental del Uruguay, no era la República. Porque, bueno, con ese nombre se permitía, si en algún momento queríamos pasar a ser monarquía, seguíamos siendo el Estado Oriental del Uruguay, pero no era el nombre oficial, no era República, eso es a partir de 1918. Se discutió bastante el nombre del país, algunos propusieron el Estado de Solís, ¿no? Por Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata en el año 1516. Algunos propusieron otros nombres, ese me acuerdo, Estado de Solís, porque es el más ridículo de todos, pero habían otras propuestas, creo que al norte del Río de la Plata también había otra propuesta,
Hubo varias, pero al final se terminó optando por esa, ¿no? El estado oriental del Uruguay. Es decir, el estado, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, que se ubica al oriente, o sea, al oeste del río Uruguay. Esa es un poco la cuestión. Y acá siempre hay alguien que dice que somos el país sin nombre, ¿no? Porque no tenemos nombre, somos una coordenada geográfica. Somos la República, que es una organización política que está al oeste de un río que se llama Uruguay. Entonces somos el país sin nombre. Este, yo siempre dije, bueno, si somos el país sin nombre, los Estados Unidos de América también son un país sin nombre, porque es la organización política Estados Unidos y el continente en el que se encuentra, América. También podríamos decir al este, perdón, Michael, al este del Uruguay. Estamos a miércoles ya, y se nota, el cuerpo lo sabe. Al este del río Uruguay. Perdón, me equivoqué. Bien, digo, los Estados Unidos tampoco tiene nombre, si vamos a ese caso, ¿no? Es una organización política y se encuentra en América. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tampoco tenía nombre. Era una unión de determinados estados con una forma de gobierno y con una administración económica. O sea, tampoco tiene nombre. Así que digo, no sé si eso es una cuestión a tener en cuenta. Pero bueno, ya hablamos suficiente de eso. Portes iba a decir algo. Portes, ¿está ahí? No, me cortó, perdón. Mi pregunta era, es que como no soy originalmente de Uruguay, no conozco todavía toda la historia de Uruguay. Y la jura de la Constitución es cuando surge el Uruguay como un estado oficial y como República Oriental de Uruguay, ¿sí? Eh, Qué complicado. Bueno, que no me escuche, si alguno de ustedes cursa con Enrique Hernández, no le digan esto. Pero sí, sí, en 1830 es la fecha, digamos, en que empezaría la vida jurídica del Uruguay. Digo, no le digan nada a Enrique Hernández porque él sostiene, y yo creo que tiene razón, que la fecha de independencia es en realidad octubre de 1828 con la Convención Preliminar de Paz. Pero bueno, si alguien cursa con él, le pregunta a él y que él les dé la explicación, que él sabe mucho más que yo de estos temas. Pero yo comparto esa postura, que la Ok, independencia del Uruguay sería octubre de 1828. Pero quedémonos con el 18 de julio de 1830, que es más lindo, tiene una calle y la facultad, el edificio de la facultad queda sobre 18 de julio, así que nos sirve a todos. Bien, entonces aquí surge Uruguay como un estado de derecho, ¿sí? como un estado, sí, surge el estado oriental del Uruguay. Ok, Bien. muchas gracias. Terminada entonces la evolución histórica, insisto, vimos la Carta Magna, vimos la Declaración de Independencia de Estados Unidos, vimos la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hablamos un poco de los fundamentos filosóficos, el contractualismo y la separación de poderes de Montesquieu, que da lugar, y toda esa mezcla da lugar al concepto, a la corriente, mejor dicho, del constitucionalismo. Y esa corriente del constitucionalismo es útil porque nos permite a nosotros empezar a hablar ahora del concepto de constitución, es decir, preguntarnos qué es una constitución e intentar dar algunas respuestas. Profe, una pregunta. Sí, ¿El PowerPoint lo van a subir a Eva o algo? Porque entramos medio tarde por ahorita. entraron medio tarde al curso, me imagino. Las estamos grabando las clases y las estamos subiendo a internet para que las puedan consultar después. Dale, Así perfecto. que les queda ahí el PowerPoint. Digo, no, son simplemente dos, tres palabras que yo uso como ayuda a memoria y como además como fotitos que se mueven para que ustedes no se aburran demasiado. Se aburren, pero no demasiado. Este, una de las cosas más tristes que a mí me ha pasado en esta vida es que yo estoy contento de venir acá, estar 2 horas, hago chistes, cuento anécdotas, los escucho a ustedes hablar, conversamos.
Y un día vinieron unas alumnas y me dijeron, no, nosotros bajamos los videos de YouTube, los pasamos por una IA, y la IA elimina todo lo que es relleno de tu clase, lo que son chistes, cuentos, todo eso lo elimina y deja solo el núcleo central, que es lo que estudiamos para el parcial. Y me vino una depresión horrible. Yo dije, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Pero bueno, la inteligencia artificial nos está matando a todos. Así que esto puedo decirlo sin miedo porque la inteligencia artificial lo va a eliminar después de los apuntes que ustedes estudian. Decíamos, concepto de constitución. Nos preguntamos si decimos que en el curso vamos a estudiar derecho constitucional y el derecho constitucional es el estudio de la Constitución, tenemos que contestar necesariamente la pregunta, ¿qué es una constitución? Y acá, como siempre, no hay respuestas claras y tenemos que ver diferentes criterios o diferentes conceptos o diferentes respuestas que se ha dado a la pregunta de qué es una constitución. Como ven acá, ahí donde dice valorativo, en realidad debería decir valorativo, que es el primer concepto de constitución o la primera respuesta a la pregunta ¿qué es una constitución? El segundo es el concepto sociológico de la Constitución y el último es el que más nos interesa a nosotros, es el jurídico. Esperen, voy a tomarme un minuto porque acá alguien dijo algo lindo y a mí no me dicen nada lindo nunca, así que lo voy a leer, que dicen, así pierden la gracia a sus clases. Ahí va, gracias Cabral. Sumó 2 puntos en la nota del parcial. Acá Noda dice, la Constitución es la norma suprema del Estado, ya que regula su organización, el funcionamiento de sus órganos y garantiza los derechos fundamentales de las personas. Ahí va. Noda saltó directamente al al concepto jurídico, ¿no? Es decir, si le preguntamos a ella, ya está hablando en términos jurídicos y ya nos ubica la Constitución. No solo nos dice que es una norma jurídica, sino que además nos dice que nos la ubica en el ordenamiento jurídico y nos dice que es la suprema. Pero vamos a ver otros 2 conceptos u otras 2 formas de contestar esta pregunta. Recuerden, la pregunta siempre es, ¿qué es una constitución? Primera respuesta a esta pregunta, el concepto valorativo. Primera respuesta, decimos, a la pregunta, el concepto valorativo. Acá les traigo una pequeña definición de Corseniak. Resultan de aplicar criterios que atienden a la existencia o no existencia de ciertas bases ideológicas o políticas en las cartas fundamentales de los estados. Recuerden, y estoy con usted, Filippini, pero recuerden primero, todo lo que vimos de historia es para fundamentar la corriente del constitucionalismo. Según el constitucionalismo, cada estado tiene una constitución. Es decir, todos los estados, hoy en día nosotros culturalmente nos resultaría muy difícil concebir la existencia de un estado sin constitución. Lo que apunta el concepto valorativo es a leer esas constituciones, la constitución que cada estado tiene, y ver el contenido. Por eso se llama valorativo, porque valora ese contenido. Y si ese contenido tiene o se adecúa a la existencia, a ciertas bases ideológicas o políticas, entonces decimos que hay una constitución. Ahora, si ese documento, si esa constitución, si esa norma jurídica, su contenido no se adecúa a esas ciertas bases políticas o ideológicas, entonces nosotros valoramos que ese país no tiene una constitución. Eso significa el concepto valorativo. Dígame, Filipín. Va enlazada con el hilo que usted dijo, pero en el manual también dice que de acuerdo con esta postura valorativa, existe solo una constitución, si hay una norma fundamental, o sea, un contenido que la fomenta, responde a un modelo preestablecido ideal. Exactamente, es decir, es valorativo porque uno se hace la idea, primero, ¿cómo funciona esto? Uno piensa qué debería tener una constitución para que sea una constitución. Y a partir de ahí, uno contrasta la constitución de un país y si esa constitución se adapta a lo que uno considera que es una constitución,
entonces ese país tiene constitución. Ahora, si la constitución real de ese país no se adapta a lo que uno cree que debería ser esa constitución, entonces valoramos que ese país no tiene una constitución. ¿Más o menos se entiende la idea? Es medio trabalengua, pero Yo no comprendí muy bien. bien. Lo repetimos, pero a ver el resto, si tiene alguna duda más específica, ¿alguien? Dígame, 20 millas. No, mi duda era si cuando hablamos de ciertas bases ideológicas se refiere a la garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, sí, más modernamente podríamos hablar de eso, es decir, la constitución de un Estado que no tenga, que no reconozca ciertos derechos, podríamos decir que formalmente quizás sí tiene una constitución, porque tiene una constitución, dice, el poder se organizará de esta manera, etcétera, etcétera, pero valorativamente nosotros podríamos decir esto no es una constitución porque el contenido de ese documento no se adecúa a lo que yo considero que es una constitución. Vamos Ok, a muchas ver, gracias. no, por favor, vamos a ver si, bien, acá Rey empieza a sugerir algunas ideas interesantes. Es decir, según el iusnaturalismo, que acá nos trae Rey a la conversación, según el iusnaturalismo, ¿se acuerdan, no? El contractualismo es iusnaturalista, es decir, sostiene que existen derechos anteriores a la existencia misma del Estado. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a la vida, honor, la mar en coche, porque independientemente de si el Estado existe o no. Si seguimos esa misma línea, nosotros tenemos que decir, un Estado tiene constitución siempre y cuando respete, por ejemplo, esos derechos, como dice Rey, como decía 20 millas. Si no tiene una protección de los derechos humanos fundamentales, entonces ese país no tiene una constitución. Vamos a hacer algunas precisiones y luego, capaz que con un ejemplo se entiende un poco mejor esta idea. Vamos a hacer algunas precisiones. ¿De dónde viene esta idea del concepto valorativo de constitución? Esto nos viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Creo que los franceses lo explican bastante mejor de lo que lo he explicado yo hasta el momento. Si vamos al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nos dice, nos dice que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes definida, no tiene constitución. Este es el criterio valorativo funcionando. Es decir, si un país se da a sí mismo una constitución, pero esa constitución es un documento que, por ejemplo, dice, no sé, la República de las Bananas. La República de las Bananas es un país donde el rey hace lo que quiere y nadie tiene derecho a nada. Artículo 1. Artículo 2. La presente constitución empieza a regir a partir de tal fecha. Bueno, nosotros podríamos decir, la República de las Bananas en realidad no tiene una constitución. Formalmente sí, tiene un documento, dice Constitución de la República de las Bananas. Pero si vamos al contenido de la Constitución, no se garantizan los derechos, no hay, no hay separación de poderes. Entonces, según los franceses, según el artículo 16 de la Declaración Francesa, ese país, la República de las Bananas, no tendría una constitución. Por eso es que se le llama valorativo, porque no nos fijamos en el criterio formal, no vemos si formalmente un país tiene un documento al que llama constitución, sino que lo que hacemos es, vamos, leemos la constitución y valoramos ese documento en base a su contenido. Si el contenido de ese documento es adecuado a nuestras convicciones, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la separación de poderes, entonces ahí nosotros decimos, efectivamente, este país tiene una constitución. Si ese documento no respeta
esas ideas preconcebidas, entonces decimos que no tiene una constitución. Valoramos que ese documento no es una constitución. Acá Villafañe dice, pero ¿no es algo subjetivo? Sí, es valorativo, cada uno lo valora. Por supuesto, es subjetivo. Digamos, hay que ponerse también en la mente de los franceses de 1789, ¿no? Es decir, ¿qué estaban diciendo los franceses en el 89 cuando dijeron esto? Estaban diciendo, no reconocemos los gobiernos monárquicos de todos nuestros vecinos. Es decir, no reconocemos la monarquía de los españoles, de algunos países italianos, de los alemanes, de los rusos, de los austríacos, de todo un montón de gente que andaba en la vuelta, ¿no? Es decir, los franceses estaban mandando un mensaje diciendo, a ustedes no les reconozco una constitución aunque se la den. Silagi había levantado la mano. Perdón si el apellido no es así. No, está bien, está bien. Una pregunta, profe. ¿Esto en la actualidad no nos traería como un problema? Porque como usted dijo, o sea, es muy subjetivo, yo no reconozco, por ejemplo, los franceses están diciendo que no reconocían la legitimidad del Estado austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? O sea, y su constitución, o sea, podemos decir que ellos afirmaban que no tenían una constitución, pero por más que tuvieran un parlamento o Alemania, si lo lleváramos a hoy, podríamos decir, por ejemplo, si yo tengo una discordancia como nación, ¿no? Con un país políticamente opuesto, eh, podría no reconocer que tiene una constitución. O sea, no sé si lo entendí bien el concepto. Claro, justamente. Y eso es lo que se hizo durante muchos años. Perdón, eso es lo que se hizo durante muchos años. Es decir, eh, hay muchas discusiones, hoy ya no tienen asidero porque no existe más, pero hubo muchas discusiones en su momento con respecto a la Unión Soviética. Incluso Uruguay llegó a romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en su momento. Acerca de si la Unión Soviética tenía o no constitución, porque no reconocía algunos valores que el Uruguay sostiene como valores fundamentales, como la república, la soberanía radica esencialmente en la nación, dice nuestra constitución, insisto, la separación de poderes, la garantía de los derechos fundamentales de carácter liberal y capitalista, obviamente, ¿no? Como la libertad, la propiedad, que de repente en la Constitución de la Unión Soviética no tenían un reconocimiento tan desarrollado o tenían lisa y llanamente su negación, ¿no? Entonces, bueno, ¿era una constitución o no era una constitución? Y bueno, según el criterio valorativo podríamos decir, no, la Unión Soviética no tenía constitución. Como hacían los Ok. franceses y decían, el imperio austríaco no tiene constitución porque no garantiza la separación de poderes ni garantiza los derechos individuales. Es una postura política, obviamente. Digo, ustedes que están haciendo relaciones internacionales, la mayoría, saben que las relaciones internacionales tienen un fuerte componente político. Pero bueno, es uno de los criterios. Y vamos a verlo, ya que les traje el ejemplo de la Unión Soviética. Profe, Sí, dígame, Fortes. perdón, es que es solo para confirmar, lo concepto valorativo sería como la valoración que damos a las normas positivas, por ejemplo, en el derecho positivo, pero en este caso sería una valoración subjetiva porque serían de los deseos de la población y cómo ven los conceptos de ideales y principios que la Constitución debería seguir. Sería como esto. Más o menos sí, es decir, si el documento que estamos leyendo se identifican ciertos valores que uno entiende que son necesarios para que exista una constitución, entonces decimos que hay una constitución. Y si no tiene esos valores, entonces valoramos que no tiene una constitución. Más o menos sería así en resumidas cuentas. Es una valoración colectiva, entonces. Es una valoración política de cada uno, digamos, de cada uno en su fuero íntimo, pero es política.
Sí, es Este, político, pero de toda la sociedad. no, no, de cada uno. Es una valoración de cada. Yo valoro que determinados países no tienen una constitución porque no se adaptan a lo que yo valoro. Este, el día que yo sea canciller, espero por el bien de la República que eso no acontezca nunca, pero el día que yo sea canciller, bueno, llevaré mis valores a las decisiones de la República Oriental del Uruguay. Ok, Este, muchas gracias. no, por favor. Acá Rey dice, pero eso no sería un tipo de contradicción a las ideas que buscaba el socialismo marxista. Lo conversamos en el asado de fin de año. Este, bueno, acá se me... Sí, espera, dígame. Hola, profe, una pregunta. ¿Israel en sí tampoco tiene constitución entonces? Tipo, ahora. Israel, usted dice que no tiene, ¿por qué motivo no tendría? O sea, que no se rige por algunas leyes tipo de la constitución. O tipo tiene, pero es diferente a la de nosotros. En realidad tiene bastantes valores que son parecidos a los nuestros. Es decir, Israel es un estado, usted también, Pera, capaz que lo conversamos en el asado de fin de año. Lo que tiene lindo los cursos de relaciones internacionales es que siempre traen temas polémicos. Le complican la vida a uno. Es en broma, se lo digo. Israel tiene una constitución y tiene en esencia, muy en esencia, muchos valores muy similares a los nuestros. Tiene el concepto de elecciones libres, tiene un concepto de ciudadanía, es decir, no es una monarquía absoluta, tiene un concepto de soberanía que radica en el pueblo, tiene ciudadanos que eligen a sus representantes, tiene separación de poderes. Este, Otra cosa es cómo funcione en la realidad, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero en la Constitución consagra la separación de poderes, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Poder ejecutivo, además, es un poder ejecutivo clásico occidental, se divide en jefatura de Estado y jefatura de gobierno, donde el jefe de Estado es el presidente, que es electo, no es hereditario ni es un monarca, como puede ser, por ejemplo, en España, en Gran Bretaña, y tiene un primer ministro que es electo, si mal no recuerdo, a través de elecciones indirectas, es decir, por el Parlamento. El mismo sistema que tienen los italianos, por ejemplo. Italia tiene separada una jefatura de Estado y de gobierno, el jefe de Estado es votado directamente por el cuerpo electoral y la jefatura de gobierno es electa por el Congreso, el Parlamento o como se le quiera llamar. Este, Además, Israel tiene la particularidad que pocos estados la tienen de que constitucionalmente es un estado laico, no sostiene religión alguna. Constitucionalmente, después podemos discutir muchas cosas en el asado de fin de año, pero este, en términos de la letra de la Constitución, es un estado que para mi gusto tiene constitución. Después podemos evaluar las políticas públicas del Estado de Israel. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero bueno, eso ya son discusiones políticas. Acá Pereira siempre distorsionando con preguntas fundamentales para la clase, ¿no? Que son las más importantes de todas. Acá les pongo un ejemplo de criterio valorativo. Nos vamos, ya que les traje el ejemplo de la Unión Soviética que se utilizaba antes, vamos a actualizarlo un poco y vamos a irnos a la República Democrática, ¿cómo es? La República Democrática Popular, creo que es de Corea. Corea del Norte para los amigos. Si vamos a la Constitución de Norcorea, nos va a decir, bueno, acá tengo el nombre, la República Popular Democrática de Corea llevará a cabo todas las actividades bajo la dirección del Partido de los Trabajadores de Corea. Artículo 11 de la Constitución, que no está reconociendo que para nosotros es fundamental, digamos, como sociedad occidental este, basada en las ideas de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, de Rousseau. ¿Qué nos está faltando en este artículo 11? A ver, Silagi o Silagi o algo así. Perdón, que Eh, no, tranqui, es difícil el apellido. La dígame. libertad de pensamiento y de elección, ¿no? O sea, el poder elegir cómo queremos también
o quiénes queremos que nos representen. Acá están imponiendo que te... Ahí va, creo que se le cortó, pero la idea está clara, ¿no? Es decir, acá lo que se afecta es una idea que para nosotros es muy cara, es decir, la idea de el multipartidismo, es decir, la idea de poder elegir, de tener elecciones libres y de poder elegir entre diferentes partidos políticos, ¿no? Acá la misma constitución del país nos dice, existe un régimen de partido único, que es el Partido de los Trabajadores de Corea, y si usted quiere votar, tiene la libertad de votar el Partido de los Trabajadores de Corea o votar el Partido de los Trabajadores de Corea. Y ya está, digamos. Bueno, valorativamente nosotros podríamos decir, bueno, Corea del Norte no tiene una constitución porque no consagra uno de los valores más caros o más interesantes de nuestras democracias modernas, que es el pluripartidismo, es decir, la posibilidad de que cualquiera persona o cualquier agrupación de personas se junten y hagan una propuesta pública que después la ciudadanía pueda adherir o no adherir en base a la libertad de elección, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Acá Cabral decía multipartidismo, Pini decía libertades individuales, Rodríguez habla de la separación de poderes, claro, digo, también pierde un poco de sentido la separación de poderes, ¿no? Es decir, si todo el Estado, a ver, por más de que tenga un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, si todo el legislativo y todo el ejecutivo está bajo las manos del mismo partido único, pierde un poco de sentido la idea de la separación de poderes. Como dice Cabral, que son pilares de la democracia, ojo, de la democracia como la entendemos en Occidente actualmente. Eh, es importante aclararlo, la democracia no siempre fue así y no es así en todos lados. Es el criterio que nosotros en Occidente tenemos de democracia. Dígame, Soria. Bueno, ¿se me escucha? Sí, clarito. Bien. No, claro, justamente yo quería añadir eso de que quizás es lo que más falla en esta República de Corea, es justamente, como su nombre lo dice, en aplicar la democracia pura y dura, ¿no? O por lo menos este concepto de democracia que, por así decirlo, resalta la soberanía popular, ¿no? Del pueblo, de poder tomar sus decisiones, que se le imponga quién lo va a gobernar o quién lo va a dirigir como país. Bueno, quizás ahí podríamos rever ese criterio, ¿no? Este, nada, eso. Como que ahí quizás es más incluso también lo que falla. Sin duda, no se ajusta. A ver, también una aclaración, esto no es una discusión sobre si está bien el sistema de Corea o está mal. Cada uno tendrá sus propias conclusiones, lo discutimos en el aseo de fin de año, pero a lo que voy es, claramente, si nosotros adoptamos un criterio valorativo y ese criterio valorativo dice que para que un país tenga una constitución es necesario que esa constitución consagre valores como las como dicen acá, libertades individuales, separación de poderes, multipartidismo, bueno, claramente la Constitución de la República Popular Democrática de Corea no sería una constitución, sería un documento fundamental, sería otra, pero no una constitución en el sentido valorativo de la palabra. ¿Se entiende más o menos el concepto ahora que vimos un ejemplo? O sea, me parece que este es un ejemplo bastante claro, ¿no? Es decir, los norcoreanos tienen valores distintos a los nuestros, en el acierto o en el error, tienen valores distintos a los nuestros, y esos valores hacen que uno pueda decir, bueno, los norcoreanos carecen de constitución. ¿Por qué? Porque no consagran algunas de las ideas que nosotros consagramos. Y viceversa. Corea del Norte podrá decir, bueno, la República Oriental del Uruguay carece de constitución porque no consagra algunos de los valores que ellos consagran en su constitución y dirán, están carcomidos por el sistema capitalista opresor y, como dicen en algún lado de la constitución, creo que es esta, ¿no? No, no era esta, que uno de los fines de la República de Corea es llevar el socialismo a todo el mundo, etc. Bueno, probablemente si les preguntemos a ellos, nosotros no tenemos constitución porque nuestro documento no se ajusta a las ideas que ellos tienen. Dice Noda, Corea del Norte es un ejemplo de un país donde no se respetan plenamente valores fundamentales.
para nosotros, ya que el poder no está limitado de forma efectiva y no hay una verdadera garantía de derechos y libertades. Claro, se organizan de una manera distinta a la nuestra. Y valorativamente nosotros podríamos decir, ellos no tienen constitución. Si venimos acá, a la República Oriental del Uruguay, podemos decir, por ejemplo, algunos valores. Artículo 1. La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Artículo 1. Quizá un norcoreano lea esto y diga, esto es blasfemia, los uruguayos no tienen una constitución, porque vean las cosas que dice. Jamás será patrimonio de persona ni de familia alguna. Capaz que un norcoreano lee esto y dice, esto es un sacrilegio, ¿cómo no va a ser patrimonio de persona ni de familia alguna el Estado? Nada, para ponerlo un poco en contraste, ¿no? Entre uno y otro. ¿Se entiende más o menos el criterio valorativo? Es decir, uno valora el contenido de otra constitución y en base a eso dice, ¿tiene ciertos valores? Entonces es una constitución. ¿Carece de ciertos valores? Entonces no es una constitución. No sé si el ejemplo sirvió como, porque hace un rato había bastante gente que me había dicho que no había comprendido del todo. No sé si el ejemplo ayudó a... Profe, a mí se me trancó, no pude escuchar lo que usted dijo ahora. Ay, Refati, se le trancó. Bueno, básicamente estábamos hablando de Corea del Norte. No sé tampoco a partir de cuándo se le trancó y usted tampoco sabe lo que... No, de lo que usted dijo ahora recién. Ah, de lo que yo dije ahora recién, bueno, eso, que el concepto valorativo es eso, es valorar el contenido de una constitución y si esa constitución tiene determinados valores a los que uno adhiere, entonces es una constitución. Y si carece de esos valores, entonces no es una constitución. Básicamente esa era la Ahí idea. va. Muchas gracias, profe. No, Disculpa por ahí. favor, a los órdenes. Dígame, Fortes. Gracias. Mi pregunta es, ¿el concepto valorativo solamente puede ser reconocido por alguien que tiene la visión naturalista, ¿sí? Un positivista no estaría de acuerdo, ¿o sí? Probablemente un positivista, depende de muchas cosas, pero bueno, después si llegan a hacer filosofía del derecho en el futuro, van a haber algunas particularidades, pero sí, en términos generales es correcto lo que usted dice. Un positivista no adheriría a este concepto, a este criterio. Ok, gracias. No, por favor. Por eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Vean, otro ejemplo de algo que tenemos nosotros en nuestra Constitución, que para nosotros es un valor fundamental. El artículo 29 es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor con arreglo a la ley por los abusos que cometiere. El artículo 29 es la famosa libertad de expresión de la que tanto se habla. Es decir, la República Oriental del Uruguay reconoce y garantiza la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Aparentemente se le atribuye a Kierkegaard una frase según la cual habría dicho que la gente reclama el derecho a la libertad de expresión como compensación o algo así de la libertad de pensamiento que rara vez ejerce. Es un concepto interesante, ¿no? Hay gente que parece que ejerce mucho su derecho a la libertad de expresión y no ejerce tanto su derecho a la libertad de pensamiento. Pero bueno, ambos derechos están reconocidos en la Constitución, hay alguna gente que usa más uno, otra gente que usa más otro, como todo en la vida, pero ambos están reconocidos en la Constitución. Si volvemos a Corea del Norte, no parece estar consagrado en la Constitución eso como derecho. Es decir, por ejemplo, uno no puede asociarse y formar un partido político que no sea el que la Constitución de Corea del Norte reconoce como, como partido único, ¿no? También se le atribuye a Ford, a Henry Ford, el que vendía autos, ¿no? Que una frase que decía,
La gente puede tener un auto del color que quiera siempre que sea negro. Con esa idea de la producción en masa. Bueno, la Constitución de Corea del Norte un poco parece decir lo mismo. Usted puede expresar libremente sus ideas y pensamientos siempre y cuando sean las mismas ideas y pensamientos del partido. Digamos, uno es libre de estar de acuerdo. Esos son sarcasmos, ¿no? Igual después la inteligencia artificial borra todo esto, así que no me preocupo por editar. Ya lo borrarán ustedes. Pero ven, acá tienen un ejemplo. Nosotros reconocemos la libertad de pensamiento, reconocemos la libertad de expresión. Quizá un norcoreano lea esto y diga, Uruguay no tiene una constitución, porque no establece el sistema de partido único. Hasta acá, más o menos, el resto, más allá de un par de preguntas que hicieron, el resto vienen siguiendo más o menos. Mi madre escucha un programa de radio, yo no soy muy de escuchar radio, mi madre siempre escucha un programa de radio que el presentador creo que se llama el Teco Arias, alguien me dice si lo escucha, que aparentemente el Teco siempre, cuando llega a estos puntos de la transmisión, dice algo así como no me dejen solo. Ahí va, como dice Pini, no me dejen solo. Gracias, Pini, no me dejan solo. Yo no lo escucho, pero la frase me quedó porque a veces uno está en la misma, ¿no? No me dejen solo. Acá Pérez dice que se entiende, gracias. Bien, ese es el criterio valorativo entonces, atribuir determinados valores y ver si esos valores están o no en la constitución del otro país. Pasamos al siguiente concepto. Recordemos, cada uno de los conceptos es una respuesta a la pregunta ¿qué es una constitución? ¿Cómo definiríamos desde el concepto valorativo, que es el que acabamos de ver? Una constitución es todo aquel documento que contenga los valores que yo considero que una constitución debe tener. Muy tosco, digamos, pero esa es un poco la idea. Ahora pasemos al segundo concepto, es decir, la segunda posible respuesta a la pregunta ¿qué es una constitución? Acá Rodríguez dice, ¿se entiende, profe? Muy buena la clase, gracias. Ahí va. Rodríguez se había ido a darle de comer al loro y volvió corriendo para decirme que, pero como me puso un comentario positivo de que le gusta la clase, todo impecable, dice Núñez. Bien. Me encanta, insisto, me encanta cómo hay un delay entre la pregunta y la respuesta. Yo me los imagino que están lavando los platos y que vienen, se secan las manos y escriben, ¿no? Digo, porque no sé si a alguno de ustedes se le ha mojado la pantalla del celular, hace cualquier cosa el celular cuando tiene la pantalla mojada, así que hacen bien en lavarse las manos antes de escribir. Capaz que alguno escribe alguna barbaridad y después le echa la culpa que tenía las manos mojadas. Segunda respuesta, es decir, segunda posible respuesta a la pregunta ¿qué es una constitución? De vuelta, les traigo una idea que maneja Corseñal del concepto sociológico, es decir, la respuesta desde lo sociológico. Este tipo de criterios conduce a concebir la Constitución no como un conjunto de normas, no como un estatuto jurídico, sino como la manera real de estar combinados los distintos factores que componen el Estado. La constitución real o sociológica de un Estado sería, pues, en este sentido o con este criterio, la verdadera estructura o composición de ese Estado. Y esto es interesante. Acá vamos a un concepto sociológico, es decir, nos vamos del concepto de las normas jurídicas, ya no nos fijamos. Vean que el concepto valorativo también aplicaba normas jurídicas, ¿no? Porque se valora una norma jurídica y se ve si tiene o no determinados valores. Y después vamos a ver el concepto jurídico, que es el último. Acá, y esto es lo interesante, salimos de esa lógica, salimos de la lógica del derecho y de los documentos jurídicos y nos preguntamos, quizá no nos preguntamos tanto qué es una constitución, sino que nos preguntamos un poco más dónde está el poder.
en una sociedad o en una organización societaria? ¿Dónde radica realmente el poder? Este concepto sociológico encuentra su mayor exponente en un autor del siglo XIX llamado Ferdinand Lassalle. El apellido parece francés, pero como pueden ver acá, Lassalle era prusiano, es decir, lo que hoy es Alemania. Lassalle aparentemente era un romántico del romanticismo alemán, ¿no? Lo deben haber dado en literatura. El romanticismo, las corrientes literarias en Alemania, el romanticismo, el Sturm und Drang, todas esas cuestiones. El hombre contra el mundo, el hombre contra la sociedad, el hombre contra la naturaleza. Todo eso que ustedes habrán visto en literatura. Bueno, todo eso que ustedes vieron en literatura les sirve para identificar a las ideas de Ferdinand Lassalle. Además, como les pongo ahí, abogado, filósofo, jurista y político socialista, es decir, Ferdinand Lassalle es uno de los creadores del socialismo alemán, es decir, el socialismo que hasta el día de hoy existe en Alemania tiene en buena medida su origen en las ideas de este individuo, Ferdinand Lassalle. Dígame, Filippini. ¿Cómo se pronuncia su apellido? ¿Lasalle o Lassalle? El mío, Porta. Ah, el de Ferdinand. Bueno, el autor que estamos viendo. Yo lo pronuncio Lassalle porque, no sé, porque soy francófilo. Ok, bueno, sí. En realidad no tengo ningún amigo francés, así que no puedo hacer chistes de franceses. Tengo amigos alemanes, puedo hacer chistes de alemanes. Pero sí, si usted dice Lasalle, nadie le va a decir nada. Ok, Lasalle, a lo que iba a decir, sostiene que, o sea, él define la Constitución como de forma matemática, entre comillas, porque dice que la Constitución, Génesis habla bien, es la suma de los factores reales de poder que sostienen una cierta sociedad en un momento determinado. Y también afirma que si toman esos factores reales, si fueran reales realmente, se tiene una hoja de papel, lo que hoy sería, según mi entender, sería la Constitución, a partir de un comparado en un papel, simples factores reales de poder, sino que han elegido de derechos y constituciones jurídicas. Por lo que sí, si esos poderes están inscritos en una hoja de papel, son realmente poderes reales si se toman ciertamente en una sociedad que sí se toman reales. Pues no sé si se entendió muy bien para la redundancia. Ahí va, se me cortó ahí en un momento, pero me parece que entendí la idea general. Es decir, la idea general que plantea Lassalle, como bien dice Filippini, es la idea de que la Constitución, como documento, no es más que una hoja de papel si su contenido no refleja de alguna manera lo que son los factores reales de poder. Es decir, Lassalle no se fija tanto en un criterio jurídico, es decir, no se fija tanto en leer la Constitución, ver los artículos, todo eso que vamos a hacer nosotros a lo largo del curso, sino ver cómo se aplican en la realidad. Y si esa realidad, y si en esa realidad identificar distintos factores de poder, y si esos factores de poder se ven reflejados efectivamente en la Constitución. ¿Por qué? Porque si los factores reales de poder no se ven reflejados en la Constitución deja de tener vigencia, es decir, puede ser válida, puede ser lo que ustedes quieran, pero deja de tener vigencia y en realidad deja de aplicarse en la vida práctica y deja de aplicarse sociológicamente. Acá dice Cabral, vincula la Constitución, norma jurídica y la realidad de la sociedad de que se trata, exactamente. Y si esa relación se rompe, entonces la Constitución no es la que está escrita, la Constitución es la que surge del juego de los factores reales de poder. El concepto central de Lassalle son los factores reales de poder. Núñez dice, lo dejo porque tengo que reintegrarme al módulo. Bien, nos vemos después de la semana. Feliz turismo, Núñez. No tienen que avisarme que se retiran, pero agradezco igual el gesto. Lassalle nos pone, no es tanto texto como parece, ya sé que un poco los asusta, pero Lassalle nos pone un ejemplo. Él escribió el trabajo de él es una conferencia, en realidad no lo escribió, es una conferencia que justamente se llama ¿Qué es una constitución? Es decir,
Si se acuerdan, nosotros estamos respondiendo a la pregunta ¿qué es una constitución? El título de la conferencia de la SAL es justamente ese. Y siempre me gustó este ejemplo que él pone. Dice, esto es citado directamente de la conferencia de él. Me apresuraré a poner esto en claro con un ejemplo plástico. Supongamos ahora, por un momento, que se produjera un gran incendio, por el estilo de aquel magnífico incendio de Hamburgo, y que en él quedasen reducidos a escombros todos los archivos del Estado, todas las bibliotecas públicas, que entre las llamas pereciese también la imprenta concesionaria de la colección legislativa, y que lo mismo, por una singular coincidencia, ocurriese en las demás ciudades de la monarquía, arrasando incluso las bibliotecas particulares en que figurase esa colección, de tal modo que en toda Prusia no quedase ni una sola ley, ni un solo texto legislativo acreditado en forma auténtica. Supongamos esto, supongamos que el país, por este siniestro, quedase despojado de todas sus leyes y que no tuviera más remedio que darse otras nuevas. ¿Se entiende el ejemplo? Lo que la SAL plantea es prácticamente post-apocalíptico, ¿no? Es decir, la destrucción absoluta. No quedan leyes. Se destruye absolutamente el ordenamiento jurídico. No queda ninguna ley, no queda ningún decreto, ninguna copia de la Constitución. El derecho desaparece absolutamente de la sociedad, en este caso de Prusia. ¿Se entiende la idea? Él pone un incendio porque, bueno, en 1800 no iba a hacer caer la bomba atómica, faltan 100 y pico de años para que ocurra, pero hoy podríamos decir cae la bomba atómica y no queda nada. Dice Noda, para la SAL la Constitución es la suma de los factores reales de poder en una sociedad. Efectivamente, pero quiero que se entienda este ejemplo. Él pone el ejemplo de una sociedad que sufre un gran incendio, hoy diríamos cae la bomba atómica, y ese gran incendio destruye todas las colecciones normativas, es decir, esa sociedad queda sin derecho, no hay derecho. No queda una sola copia del Código Civil, no queda una sola copia del Código Penal, no queda una sola copia de la Constitución en toda Prusia. Ese es el planteo que él hace, hipotético, obviamente. Si nosotros quisiéramos reconstruir el ordenamiento jurídico, si nosotros quisiéramos reconstruir, ¿podríamos hacerlo? Y esto es una pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Visto esta situación que plantea la SAL, de absoluto apocalipsis. La pregunta que yo les hago es, ¿podríamos nosotros, ya que tenemos un lienzo en blanco, no sé si alguno acá es artista, pero ya que tenemos un lienzo en blanco sobre el que pintar nuestra propia obra, ¿podríamos hacer las leyes que a nosotros se nos ocurran? ¿O proponer la constitución que a nosotros se nos ocurra? En realidad no, porque venimos con una constitución pasada que nos marca el camino de alguna manera. Bueno, pero esa constitución pasada ya no está, se quemó, no existe, se destruyó. Rey, dígame. Para mí que no, que sería algo distinto, principalmente por la forma como nosotros tendríamos que reconstruir una sociedad a base de lo que estaban hablando de constituciones anteriores, poderse basar de alguna forma, aunque no sé si con el ejemplo que vos estás dando es en el sentido que todos olvidamos que existió la Constitución, olvidamos las normas, olvidamos los artículos, entonces queda todo olvidado y tendríamos que hacerlo todo desde cero. Para mí que no, porque primero haríamos leyes que convenieran, que nos convengan principalmente a cierto grupo de personas y generando un tipo de descontrol en la sociedad. Ajá, bien, me gusta que se entendió el ejemplo, es decir, se quemó absolutamente todo, no quedó absolutamente nada y tenemos que reconstruir desde cero el derecho. Y ahí es la pregunta, ¿podemos hacer lo que nosotros querramos? ¿Podemos redactar la nueva constitución, ya que la anterior dejó de existir? Nos la olvidamos, como dice Rey. La nueva, ¿la podemos redactar como a nosotros se nos ocurra desde cero absolutamente? A ver, Rabino.
Creo, y esto es más mi opinión personal, que sí, o sea, trataríamos de alguna forma de, o bueno, si no lo recordamos es imposible, ¿no? Pero creo que las nuevas formas, las nuevas normas, perdón, que se crearan serían distintas y quizás se adaptarían de una mejor forma o simplemente de otra forma a la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Creo que quizás eso, a pesar de que no pudiéramos recordar, trataríamos de adecuar esas normas que creáramos a cómo se formula nuestra vida en sociedad actualmente. Ahí va, ustedes siguen un poco en la misma línea anterior, ¿no? Es decir, las nuevas normas tendrían que adaptarse a la sociedad del momento. Es decir, no podría caer algún iluminado con alguna idea estrafalaria. A ver, Soria. Sí, o sea, yo para mí, digo, por más de que el documento escrito ya no existiese o se eliminase, dicho, cualquiera sea la forma, ¿no? Ya sea una bomba atómica, un incendio, eso da igual. En mi opinión, o sea, hay ciertos valores dentro de la sociedad, ¿no? O ciertas normas sociales que quizás prevalecerían ante la norma jurídica, que ya no existe más, y que en realidad se tendrían en cuenta para traspolarlas a lo que sería como este nuevo nacimiento jurídico. Es decir, para mí hay algo más que nos compone más allá de la norma, que es lo que nos basaríamos si tuviésemos que reescribir todo esto. Ahí va, usted va más a las cuestiones morales. Ahora, capaz que yo les introduzco, a ver, la pregunta. Sucede esta situación y se queman todas las constituciones, no nos queda nada, y vamos a redactar una nueva constitución. Y me llevan a mí, obviamente soy docente de constitucional, entonces me van a consultar acerca de cómo redactar la nueva constitución, cosas que no van a pasar jamás en la vida, ¿no? Pero bueno, me llaman a mí para redactar la nueva constitución. Y como yo ese día me desperté un poco alterado psicológicamente, caigo al gach constitucional que se configura en ese momento para la situación de emergencia, y digo, acá lo que hay que hacer es eliminar los bancos. Primero que nada, hay que eliminar los bancos como instituciones de intermediación financiera, eso se va. La bolsa de valores, eliminada. Este, y los partidos políticos, obviamente, también eliminados. Y lo mejor sería que elijamos un monarca autoritario, autocrático y absoluto, y ese monarca debería ser yo, básicamente. Pero sin sistemas de intermediación financiera, sin bancos, sin partidos políticos y bueno, este, digamos, probablemente si todavía existe el sentido común en esa sociedad, probablemente no me hagan caso. Pero la pregunta es, ¿se podría hacer ese proyecto? ¿Se podría llevar adelante? A ver, Rodríguez, que está, a ver si ahora se puede escuchar. Ali, ¿ahora sí se escucha? Ahora la escucho. Bien, no, lo que yo quería decir es que en realidad, o sea, nosotros no nacimos teniendo una constitución y hubo un momento en el que no había ninguna constitución. Entonces, de una forma u otra, debe haber una forma de hacer una constitución de cero. Por ejemplo, nuestra primera constitución se criticó mucho porque en realidad nos independizamos, pero a la vez, o sea, esa constitución estaba redactada a favor de Brasil y de Argentina, que nos tenían como medio atados de pies y manos. Entonces, no sé si va a ser una constitución plena y justa como es la de hoy en día, depende de quién lo vea igual, pero creo que se puede ir haciendo, pero con las necesidades sociales se puede ir reconstruyendo, por así decirlo. Bien, veo que usted no apoya mucho mi idea de coronarme a mí como monarca absoluto del Uruguay. No cuento con su voto, Rodríguez. Este, a ver, capaz que con Máspoli tengo más suerte. O sea, yo lo que creo es que, o sea, ya va metiéndose un poco en el tema de dictadura igual, pero si vos no tenés el apoyo del ejército es difícil que vos hagas eso. Es como pasó en Perú hace poco, por ejemplo, que el ejército declaró que no apoyaba, no apoyaba, digamos, a alguien que quería dar un golpe de Estado y no se dio el golpe, por ejemplo.
Solucionado el problema, Máspoli. En la nueva constitución, me olvidé, pero también lo borramos a las Fuerzas Armadas. No existen más. Ni los bancos, ni los partidos políticos, ni las Fuerzas Armadas. Ninguna de esas. No, ¿cómo? Bueno, Filippini, no se horrorice. Ninguna de esas tres instituciones va a existir más. Ya le solucioné el problema, Máspoli. ¿Vio qué fácil que era? Ya hicimos la nueva constitución, no tenemos Fuerzas Armadas. Solucionado el problema. 20 millas, a ver Bueno, qué me iba a decir. No, yo quería decir que si no entendí mal el concepto y tomando en cuenta la visión sociológica de la Constitución, aunque se hayan quemado los registros, los factores de poder siguen rigiendo después. Entonces, como que seguiríamos teniendo Constitución o algo así. Ahí va, entendió bien, entendió bien. Hacia ahí es hacia donde estábamos yendo. Vamos a ver a Rivero, a Vivian, o Vivian, no sé si lleva tilde, y después seguimos. No lo escucho, Rivero, y creo que Zoom tampoco lo está escuchando porque no le veo el marquito verde alrededor de su nombre. No, no se escucha. No sería una oficina pública si no tuviéramos problemas. ¿Se escucha? ¿Se Ah, escucha? ahora sí, dígame. Bueno, iba a decir, profesor, que es que mientras digamos que esa hipotética constitución que está armando usted la pueda después, digamos, enforzar, en teoría, técnicamente sí, diría yo que podría suceder, pero primero debe asegurarse que esa constitución pueda usted, digamos, que sea enforzada, porque si no perdería el sentido de justamente lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Con recreando una constitución. Ahora, obviamente yo recomendaría que si usted en algún hipotético caso hiciera una constitución así, le diera a sus alumnos, digamos, algún tipo de beneficio, para que pueda suceder más fácilmente ese cambio. Usted, Rivero, vio la oportunidad y no la desaprovechó. Mentalidad de tiburón, como dicen los jóvenes ahora. Bien, bien. Cuento con su voto entonces, Rivero. Siempre y cuando le dé una nota a cambio, cuento con su voto para mi monarquía absoluta sin bancos, sin ejército y sin fuerzas armadas en realidad, sin bancos y no me acuerdo qué otra cosa, sin bolsa de valores y sin partidos políticos. Todo eso había eliminado. Dígame, Vivian, no sé cómo. Ahora se me escucha, profe. ¿Se lo escucha? No, yo opino más o menos como la compañera que habló anterior a Rivero, que aunque se quemen las constituciones, nosotros más o menos sabemos tipo reconocer los poderes que hay, que tenemos. Por ejemplo, si se quema la constitución, el policía va a seguir siendo policía y va a seguir habiendo un orden jurídico, digamos, dentro del Uruguay o dentro de donde se queme la constitución. Es como si se quemara, no sé, vamos a suponer, todos los libros de matemática, 2 más 2 va a seguir siendo 4. ¿Por qué? Porque nosotros lo sabemos, digamos. Opino yo, no sé, se me ocurre ahora. Bueno, profundo el concepto suyo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que el policía sigue siendo policía, porque como no tenemos más derecho, yo pongo en la Constitución que no es policía, como acá, creo que fue Rodríguez que dijo. Acá Rodríguez parece que es funcionaria de las Fuerzas Armadas. No sé en cuál de las armas, Rodríguez, pero dígame, a ver, así la pongo de ejemplo, Rodríguez. Si quiere decírmelo, si no quiere. Ah, soldado. Intuyo entonces que ejército por probabilidades, porque la otra es fuerza aérea. Ejército. No le voy a preguntar el arma. Ah, División uno. No, pues ya estoy tentado de preguntarle más cosas. Este,
Digamos, acá Rodríguez, yo pongo en mi nueva constitución, Rodríguez no va a ser soldado, punto. Ya no es más parte de las Fuerzas Armadas. Y ya está, solucionado, ¿no? Lo puse en la constitución, lo solucioné, ya Rodríguez no es más soldado. Digo, siguiendo el ejemplo que usted había puesto de que el policía sigue siendo policía. Ya está, lo solucioné, no es más soldado, lo puse en la constitución. Claro, Rodríguez aprovecha que ya no es más soldado y se dedica a ser cónsul, ¿no? Mete un upgrade ahí, un upgrade laboral. A ver, ¿cuál es la idea? Perdón, Pini, Méndez y González, pero seguimos así, redondeamos un poco la idea. ¿Cuál es la idea que se esconde detrás de esta pregunta o detrás de esta idea un poco ridícula que planteaba Lassalle en el siglo XIX, que hoy no es tan ridícula, ¿no? Estamos esperando el bombazo nuclear en cualquier momento. ¿Cuál es qué se esconde detrás de esta idea o cuál es la explicación de este ejemplo que pone Lassalle? Lassalle nos dice que si eso ocurriera, si ese incendio terminara con todas las copias de la Constitución, no podríamos redactar una Constitución desde cero en la que se diga el doctor Ismael Porta va a ser el monarca absoluto, no van a existir partidos políticos, no van a existir bancos y no van a existir fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque para redactar esta nueva Constitución tenemos que respetar los factores reales de poder. Y la Constitución que yo les estoy planteando en este momento no respeta los factores reales de poder. Es decir, una Constitución que elimine los bancos, que elimine las Fuerzas Armadas, que elimine los partidos políticos y que me ponga a mí a cargo, no estaría reconociendo las relaciones de poder que existen efectivamente en la sociedad. Los factores reales de poder, dice Lassalle, que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser en sustancia más que tal y como son. Es decir, si la Constitución, la sociedad toda, funciona de una manera tal que existen personas que tienen determinadas cuotas de poder, personas e instituciones y organizaciones que tienen determinadas cuotas de poder. Y si esas cuotas de poder la nueva Constitución no las respeta o no las reconoce, entonces esa Constitución es una hoja de papel, no tiene ningún valor en la realidad. ¿Por qué? Porque si yo el día de mañana sucede este incendio y aprobamos una Constitución y yo me nombran a mí nuevo monarca absoluto y eliminamos las Fuerzas Armadas, ¿qué va a pasar con Rodríguez y todos sus compañeros de armas? ¿Qué va a pasar? Y van a decir, no, no nos vamos a quedar sin trabajo y tienen el poder de las armas. ¿Qué va a pasar con los banqueros? Cuando yo diga, se eliminan los bancos y se eliminan las instituciones de intermediación financiera. Y los banqueros van a hacer todo el lobby, van a poner en la mesa todo su poder para que no se elimine su forma y sustento de vida. Acá siguen discutiendo acerca de la lista. Sí, González, dígame. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, no, que yo quería decir hace un rato que capaz que estoy delirando, pero ¿no sería más o menos como volver al estado de naturaleza, digamos, o sea, parecido si pasara todo eso? Porque en realidad, o sea, volvería a haber caos en la sociedad por más de que nosotros sepamos, digamos, lo que es la Constitución y sepamos los poderes que hay, pero sería como técnicamente olvidarlos y es como vos estás diciendo ahora, por ejemplo si le quieren sacar el lugar a una persona, o sea, la quieren sacar de su posición, o sea, obviamente que va no sé cómo describirlo, sino como que va a luchar, entre comillas, por proteger su poder y su lugar. O sea, sería como otra vez un estado de caos, ¿o me equivoco? Claro, no se puede refundar, es decir, la sociedad, por más que el derecho, lo único que se daña es el derecho, lo único que deja de existir es el derecho, no puede construirse derecho nuevo desde cero sin tener en cuenta los factores reales de poder. Es decir, no se puede ignorar que en la sociedad existen relaciones de poder, existen relaciones
de empleados-empleadores, existen relaciones económicas, relaciones de sometimiento, y todas esas relaciones no pueden ignorarse, porque si se ignoran, ¿qué pasa? Se rompe esa relación entre la realidad y lo jurídico, y cuando se rompe la realidad cuando se rompe la relación entre lo real y lo jurídico, lo que prevalece es lo real. Es decir, lo que prevalece son las relaciones sociales, ¿no? Es decir, yo, está perfecto, de repente hacemos una nueva constitución y decimos, ah, no, ahora por la nueva constitución no existen más las Fuerzas Armadas. Ahora, si viene uno de los camaradas de Rodríguez con un fal y me lo pone en la cara, y yo le diría que la constitución dirá lo que dirá, pero las Fuerzas Armadas existen. Este, no sé si me explico, quizá el ejemplo es demasiado gráfico, pero, digamos, es un poco así la idea, ¿no? Es decir, si rompemos la tensión, si rompemos la relación entre lo jurídico y lo que existe en la realidad, los factores reales de poder van a tender a prevalecer los factores reales de poder por encima de las normas jurídicas. Del Río había levantado la mano y seguimos. Profe, tengo una pregunta, pero ¿esto no sería algo peligroso? Porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un gobierno de facto, un gobierno de facto, sí, un golpe de Estado. ¿No podría, según el concepto de él, darlo como válido? Porque si la Constitución es el reflejo de la sociedad, o sea, de los factores reales de poder, no sé si me explico. Sí, se explica, pero yo le retruco el argumento, le redoblo la apuesta. El año pasado creo que fue, no recuerdo si fue en Benín, creo, acá me imagino que la gente que le gusta internacionales, capaz que se acuerda. Buenas, volví. Creo que me caí en un momento. No me fui, me fueron. Personalmente culpo a los factores reales de poder o a los norcoreanos, no sé a cuál de los dos. ¿Vieron? No hay que meterse. Cambiemos de ejemplo, por favor. No sé, ahora tengo mucho miedo. Mentira, plata y miedo nunca tuve. Gracias, Maciel, nunca nadie se había preocupado tanto por mí. No estoy bien, pero bueno. Recuerde que no puedo quejarme, yo tomé la decisión de estar acá al fin y al cabo. Está bien que era joven y no sabía muy bien lo que hacía, pero bueno, yo tomé la decisión de estar acá. Bueno, volví. Insisto. ¿Ven? Cuando uno dice que quiere eliminar los bancos, se le corta la conexión enseguida. ¿Ven? No tienen que meterse con los servicios de intermediación financiera. Se supone que estoy compartiendo pantalla. La idea, no me acuerdo dónde exactamente había dejado, pero iba a decir algo que era absolutamente brillante y ahora me olvidé que era. Pero confíen en mi palabra de que era un ejemplo absolutamente brillante y que iba a ser deslumbrante y que los iba a maravillar con mi inteligencia. Pero bueno, pasó un problema técnico y se perdieron de ese momento de inspiración. Claro, Rodríguez, me enfoqué demasiado en Corea del Norte y bueno, sufrí las consecuencias. Pero bueno, el ejemplo era, quizá alguno acá que le guste más las relaciones internacionales, o que le guste más, no, que le guste ya desde antes de entrar a la facultad, se acuerde, el año pasado, creo que fue en Benín, capaz que fueron los servicios de inteligencia de Benín que me intervinieron el Zoom, porque justamente iba a poner ese ejemplo. En Benín, creo que fue, en la República de Benín es un país africano, ¿no? Creo que es en la zona de lo que es el Gatillo de África. Hubo un intento de golpe de Estado, ¿no? Un grupo de las Fuerzas Armadas tomó por asalto una radio
y proclamó que iban a dar un golpe de Estado. Y nada, a los pocos minutos vinieron las Fuerzas Armadas de verdad y los redujeron a todos. ¿Por qué? Y bueno, porque esa intentona golpista, no sé si alguno se acuerda del suceso ese. Creo que fue en Benín. ¿Por qué pasó eso? Y bueno, porque los militares que fueron y tomaron por asalto esa radio y proclamaron un golpe de Estado, no respondían a los factores reales de poder, es decir, eran unos muchachos trasnochados que se les ocurrió la idea de dar un golpe de Estado, pero en realidad no tenían ni apoyo popular, ni apoyo de los, digamos, de la población en general, no tenían apoyo de sectores políticos de peso, ni tenían apoyo de intereses económicos de importancia, es decir, no tenían apoyo de nadie. Nada, como podemos hacer nosotros, ¿no? Que un día nos juntamos y decimos, vamos a comer un asado, estos muchachos se juntaron y se ve que se tomaron unas birras y dijeron, bueno, vamos a tomar el gobierno. Pero en realidad no respondían a ninguno de estos factores reales de poder. Por eso, digamos, en realidad la postura de la SAL no es que justifique los golpes de Estado, porque en ese caso de Benín, la SAL diría, bueno, efectivamente, lo que faltó acá fue un respaldo de los factores reales de poder. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Madagascar, donde, digamos, el que perdió el apoyo de los factores reales de poder fue el gobierno de turno. Podríamos decir lo mismo que pasó en Rumania que fue en 1989, 1990, ¿no? Con la caída de Nicolae Ceausescu. Mi pronunciación del rumano es espantosa, pero si alguno conoce el caso de Nicolae Ceausescu, salió a dar un discurso un día y todo el mundo estaba tan caliente con él que a los 2 días lo terminaron ejecutando en un pelotón de fusilamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque los factores reales de poder ya no respondían a la figura de autoridad que en ese momento era el presidente de Rumania, Nicolae Ceausescu. Ahí tienen otro ejemplo posible. Morales, dígame. Respecto a lo que también de la mano con esto y lo que planteabas de, bueno, de vos ponerle instalar una monarquía, más allá de las Fuerzas Armadas, obviamente que las Fuerzas Armadas tienen la fuerza porque, bueno, poseen las armas. Tampoco te apoyaría la gente, porque por más que no existiera una constitución, la gente sigue entendiendo que es el presidente el que tiene el poder y el que está a cargo del gobierno, y sigue entendiendo que esa es la estructura que existe. Entonces, por eso no te apoyarían, pese a que no haya nada legal que apoye que es el presidente el que gobierna, la gente seguiría creyendo que él lo es y por lo tanto seguiría gobernando. Y vos no podrías imponer esa monarquía que querés. Y esto me hace recuerdo a una serie que vi donde habla de que el poder reside donde las personas creen que reside el poder. Aunque no hubiera algo que afirmara que es así, seguiría residiendo ahí porque las personas creen que reside ahí. Quería apuntar eso. Usted, Morales, porque no cree en mi capacidad de carisma. Yo tengo mucho carisma, capaz que puedo convencer a las masas, no he tenido la oportunidad hasta ahora. No, efectivamente, la gente, no diría que la gente sigue al presidente actual, sino que la gente o el común de la población no es que siga al presidente como persona, en este caso el profesor Yamandu Orsi, sino que lo que sigue es la idea de que quien gobierna debe ser electo por el cuerpo electoral. Yo creo que esa es la convicción generalizada que existe en la sociedad. Quizás si yo propusiera, acá es donde viene la parte del carisma, si yo propusiera una constitución en la cual quien gobierne será electo por el cuerpo electoral y yo me presento a las elecciones, capaz que gane. Pero digamos, ahí la gracia está en proponer lo que la gente cree que es correcto. Está perfecto lo que usted dice. El común del pueblo uruguayo o de la población uruguaya no considera la monarquía absoluta como una forma de gobierno recomendable, como prácticamente nadie en Occidente, ¿no? Es decir, es una forma de gobierno que ha caído bastante en desgracia. Lo mismo que si propusiera un sistema económico feudal. Bueno, ahí no estoy tan seguro. Creo que a más de uno le gustaría un sistema económico feudal y en algunas partes del mundo, incluido Uruguay, existe algo bastante parecido. Pero bueno,
Más allá de eso, digamos, todos estamos más o menos convencidos de que esa no es la idea general. Pero está bien lo que usted dice, Morales. Rodríguez había levantado la mano, pero creo que se arrepintió. No, profe, iba a decir que en realidad no tiene nada que ver con la clase. Que si nosotros no cuestionamos lo que dicen, no sé, el presidente o nuestros altos mandatos, no es, o sea, es por falta de ciudadanía activa que tiene el país, pero no viene al caso. No, está bien, pero también eso es parte del análisis de la sociedad y parte de la idea de ver no solamente cómo funciona la Constitución, sino cómo funcionan las relaciones de poder de un punto de vista social, ¿no? De un punto de vista sociológico. Por eso este concepto se le llama sociológico, porque no busca estudiar las normas, sino que busca estudiar las relaciones de la sociedad. Avanzo un poquito con esto y ya estoy con ustedes que levantaron la mano. Fíjense, sigue Ferdinand Lassalle, hablando de los factores reales de poder. ¿Cuáles son los factores reales de poder? Él habla. La monarquía, cuando habla de la monarquía, habla del rey y del ejército. Un rey a quien obedecen el ejército y los cañones es un fragmento de la Constitución. La aristocracia, una nobleza influyente y bien relacionada con el rey y su corte, es también un fragmento de la Constitución. Vean esta idea, ¿no? Son fragmentos de la Constitución, no son la Constitución entera. Es decir, la monarquía, el rey y el ejército son un fragmento de la Constitución. ¿Por qué? Porque tienen el poder de las armas. Él habla de los cañones, ¿no? Que era lo que había en esa época. Hoy hablaríamos de otro armamento. La aristocracia, una nobleza influyente, recordemos, él está hablando en la Prusia del siglo XIX, es una monarquía y tiene nobleza. La nobleza influyente y bien relacionada con el rey y su corte es también un fragmento de la Constitución. La gran burguesía, los señores Borsi, Goebbels, etc., los grandes industriales, son también un fragmento de la Constitución. Es decir, cada uno de estos, el rey, la nobleza, la gran burguesía, los banqueros, ¿no? Schickler, Mendelssohn, los menciona él directamente, ¿no? Bueno, ya me bajaron, ¿no? Ya hablé mal de los norcoreanos, ahora estoy hablando de Borsi, Goebbels, Schickler y Mendelssohn. En cualquier momento me bajan de vuelta del Zoom. Pero bueno, sigamos adelante, digamos. Esto lo dice Lassalle, no lo digo yo. Acá lo que decía Morales hace un rato, la conciencia colectiva y la cultura general del país. Dentro de ciertos límites, señores, también la conciencia colectiva y la cultura general del país son un fragmento de la Constitución. ¿Cuál es la idea central? Bueno, habla de la pequeña burguesía, es un fragmento de la Constitución. ¿Cuál es la idea? La idea es que no hay un poder único, no hay un poder central, y que cada uno de estos grupos, cada uno de estos factores reales de poder, tiene en su poder, valga la redundancia, o tiene en sus manos, un fragmento de la Constitución. Y de la suma de todos estos factores reales de poder, es que creamos la Constitución. La Constitución que rige a una determinada sociedad es la que resulta de configurar y de ordenar todos estos factores reales de poder. Si nosotros hacemos una Constitución sin las Fuerzas Armadas, nos está faltando un fragmento para completar la Constitución. De todas formas, de igual manera, quiero decir, si nosotros hacemos, ese ejemplo es el que yo reordeno. Si a nosotros nos falta el ejército, como dice Lassalle, nos está faltando un fragmento de la Constitución. Es decir, si nosotros armamos una Constitución y excluimos a las Fuerzas Armadas, nos está faltando un fragmento, nos está faltando una porción de la Constitución. Esa Constitución va a ser incompleta. De igual manera, si nosotros decimos, bueno, tengo el poder de las armas, no necesito más nada que el poder de las armas, y armo una Constitución y me olvido de la conciencia colectiva, que es la que está acá abajo, ¿no? Ahí, la conciencia colectiva y la cultura general del país, y digo, bueno, yo tengo el poder de las armas, no necesito más nada que esto para imponerme. Y redacto una Constitución
sin tener en cuenta la conciencia colectiva y cultural del país, me va a pasar lo que les pasó en Benín, que intentaron dar un golpe de Estado, pero como se olvidaron de los banqueros, se olvidaron de la gran burguesía y se olvidaron de la conciencia colectiva, de la pequeña burguesía, etcétera, no terminó cuajando. ¿Por qué no termina cuajando? Porque de última, ellos solamente tienen con las armas un fragmento de la Constitución, una parte de la Constitución. La Constitución, en general, la Constitución completa, por así decirlo, se genera sumando todos estos fragmentos. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, sí, tengo una consulta. Dígame, Fortes. No es bien una consulta, es solo que me gustaría de confirmar que el ejemplo que hablábamos anteriormente de la cuestión de la población, de refletir la voluntad general de la población, es por ejemplo lo que pasó en la Revolución Francesa, que no querían más el rey y apoyaban a Napoleón, por ejemplo, y este fue lo que fue elegido por un tiempo. Y la orden vigente, que era la monarquía, no estaba más suficiente, no refletía más la fuerza real, que sería de la burguesía y las ganas por libertad, y por esto se cayó. ¿Sería como esto? Es un poco más compleja la Revolución Francesa, pero sí es un ejemplo. Ahí tiene los factores reales de poder, la burguesía, la cultura general del país, etcétera, que tenían su fragmento de constitución, dejaron de reconocer a la monarquía absoluta como la mayor poseedora de la constitución y reclamaron su fragmento, y al reclamar su fragmento tiraron abajo la monarquía absoluta e instauraron primero una monarquía constitucional y después una república y después un imperio y después otra monarquía constitucional y después otra república, y así han venido los franceses quejándose cada tanto de algo y haciendo alguna manifestación pública hasta el día de hoy, como las que vemos en los informativos. Y dicho sea de paso, son bastante creativos los franceses en ese sentido. Acá dice Vivian, es a lo que me refería cuando dije sigue habiendo un orden jurídico. Hay memoria colectiva por parte de la sociedad que seguirían reconociendo el poder del Estado y sus representantes. Ahí va, algo así como en las constituciones, siguiendo el ejemplo de la SAL. Ahí va, sí, exactamente. Es un poco la idea, ¿no? Es decir, cada uno de estos factores tiene un pedacito de la constitución, un fragmentito. Gracias, profe. No, por favor, a las órdenes. Un fragmento de esa constitución. Y ahí concluye la SAL diciendo, he ahí pues, señores, lo que es, en esencia, la constitución de un país. ¿Qué es la constitución de un país? La suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Es decir, y esto es sacado directamente de la SAL, ¿no? Creo que era Filippini que lo decía al principio, ¿no? Como una cuestión aritmética, prácticamente, ¿no? Es decir, sumamos los factores reales de poder, sumamos el poder de las armas, el poder económico, el poder de la cultura general del país, el poder de la pequeña burguesía, sumamos cada uno de esos factores y el resultado que nos da cada uno de esos factores de poder es la constitución de un país. Y ahí tenemos que preguntarnos, el documento escrito, y acá es la pregunta con la que redondeamos la clase de hoy, el documento escrito, esa hoja de papel, ¿refleja o no refleja la suma de los factores reales de poder? La SAL nos va a decir, si refleja la suma de los factores reales de poder, entonces la Constitución es esa. Ahora, si la Constitución no refleja la suma de los factores reales de poder, es un pedazo de papel que no tiene ningún valor. ¿Se entiende la idea? Ya sé que es un poco herético, es medio de hereje decir que la Constitución es un pedazo de papel, ¿no? Pero quizá se pueda entender de alguna manera, así que es lo que dice la SAL, ¿no? Es decir, es una hoja de papel que no tiene ningún valor porque no recoge lo que ocurre en la realidad, no recoge lo que ocurre efectivamente en los hechos. El ejemplo clásico que se pone en este sentido es, y con esto los
los libero. El ejemplo clásico que se pone en este sentido es la Constitución del Uruguay de 1830, que hay quienes dicen que era una constitución maravillosa, perfecta, adelantada a su época y un montón de cuestiones más, pero que guardaba poca o nula relación con lo que eran los factores reales de poder del Uruguay del siglo XIX. Por ejemplo, la Constitución uruguaya de 1830 no reconocía la existencia de partidos políticos. Entendí, como todas las constituciones liberales de la época, entendía que los partidos políticos no eran algo deseable. Y si cualquiera que sepa un mínimo de historia del Uruguay del siglo XIX sabe la importancia que han tenido los partidos políticos en la historia del Uruguay, ¿no? Desde 1836, que Uruguay tiene dos grandes colectividades políticas que siguen siendo la segunda y la tercera colectividad más que tiene mayor peso electoral hasta el momento, que ¿cuáles son esos dos partidos políticos? Partido Nacional. Nace como la divisa blanca, luego se transforma en Partido Nacional a través de las reformas de Andrés Lama, si mal no recuerdo, y el ¿Y el segundo, Partido Colorado? como dice Rey, como dice Filippini, el segundo es la divisa colorada original. En realidad originalmente era celeste, pero después como se destiñe el celeste y quedaban blancos, Fructuoso Rivera, que es el fundador de la divisa colorada, manda a sus soldados a dar vuelta el poncho y queda con los ponchos colorados, y hasta el día de hoy hablamos de blancos o Partido Nacional y colorados o Partido Colorado. Desde 1836 hasta la actualidad. Bueno, imagínense si desde 1836 hasta ahora existen ambas colectividades políticas y ambas colectividades políticas gozan de más o menos buena salud. Podemos discutir, algunos gozan de más salud que otros, pero digo, más allá de eso, ambas existen y no se proyecta su desaparición en el futuro cercano. Imagínense la Constitución de 1830, que no recogía la existencia de partidos políticos, no reflejaba la realidad de los factores reales de poder, no reflejaba el poder que tenían en el siglo XIX los blancos y los colorados. Entonces, la Constitución de 1830, en los hechos, ¿regía o no regía? Y bueno, en parte sí y en parte no. Ferdinand Lassalle diría: esa Constitución no es la suma de los factores reales de poder, porque deja a determinado factor real, como los partidos políticos, fuera de la ecuación. Y al dejarlo fuera de la ecuación, la realidad no se condice exactamente con la norma jurídica. Hasta acá, más o menos, lo que quería comentarles el día de hoy. Los dos primeros conceptos, las dos primeras respuestas a la pregunta de qué es una constitución, es decir, el tema es concepto de constitución. Tenemos ahí dos posibles respuestas. Un criterio valorativo que se mira más hacia los valores y ver si el texto recoge determinadas ideas o no, y obviamente subjetivo. Y el segundo concepto, un concepto sociológico que se pregunta si la Constitución respeta o no determinados factores reales de poder, que es el planteo que hace este autor alemán, prusiano, Ferdinand Lassalle. Dicho eso, les pregunto: dudas, preguntas, consultas, sugerencias, cosas que quieran agregar, cosas que les hayan quedado en el tintero, cosas que les produzcan urticaria de todo lo que acabamos de decir. Eh, Me gustaría saber qué vamos a ver en la próxima clase después de turismo. En la próxima clase nos queda el criterio jurídico, el concepto jurídico, y después de hablar del concepto jurídico vamos a hablar de la Constitución en sentido formal y en sentido material, que son las dos formas de entender la Constitución. Y bueno, ahí vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver qué se entiende por Constitución en sentido formal, si siempre coincide la Constitución en sentido formal y en sentido material. Es decir, si siempre que hablamos de una cosa estamos hablando de lo mismo. Es un tema interesante y
y que tiene sus complejidades y bueno. El resto, dudas, preguntas, consultas, sugerencias. Bueno, muy bien. Los que vayan a salir en Semana de Turismo, que lo pasen muy bien. Los que no vayan a salir, estudien mucho. Y nos estamos viendo el lunes de la semana después de Turismo. Gracias, Maciel. Nadie se había preocupado tanto por mí. No lo digo, Juárez, eso es información confidencial. Y además, recuerde que una vez me olvidé de mi propio cumpleaños, así que difícilmente pueda decirle. Dicho eso, son libres de retirarse y nos estamos viendo, insisto, Gracias, en el profe. mismo Buena horario. semana. Gracias. Gracias, profe, que Gracias. descanse. Chao, profe, que tenga Hasta luego, buenas chao, chao. vacaciones. Chao. Chao.